buenas tardes a todos los que se han ido sumando y vamos a arrancar, no sé, primero agradeciendo la participación en el foro, los aportes, porque para nosotros es muy importante que se produzca este tipo de intercambio, ¿no? Que se produzca este tipo de vínculo y que podamos leernos todos, que cada uno de ustedes también pueda leer los aportes de las compañeras y los compañeros, porque de eso se trata. Así que, bueno, en esto de las habilidades comunicativas y de ir proponiendo abordajes que van modificando a lo mejor esquemas, está muy bueno esto de establecerlo como situación comunicativa. Ahí Meli ha hecho una especie de breve devolución general, digamos, de cada uno de los aportes de los foristas, así que Meli, si querés comentar más o menos lo que pusiste en esa devolución. Hola, ¿cómo están? Bueno, qué bueno que nos volvamos a encontrar esta vez de manera virtual. Me sumo al agradecimiento de José, nos encantó leerlas, la verdad que súper interesante, todos los aportes, mucha participación y eso es súper valioso. Y bueno, a mí particularmente me llamó la atención que salió mucho esta idea de la escucha activa. Bueno, ayer, cuando terminaba de leer todas las participaciones, me llamó mucho la atención, si bien todos trajeron ideas muy potentes y que estuvimos viendo durante las clases, en las microclases, muchas ideas de los aportes de los ayudantes alumnas que mandaron su micro selfie videíto. Así que bueno, eso es muy valioso. Y a mí me llamó la atención particularmente que aparece esta idea de la escucha activa. Y pensaba, bueno, debe ser una necesidad por ahí, uno en el trajín de cotidiano no se da cuenta de eso que es tan importante, de hacer sentir, escuchar y valorar a la otra persona. Y todos pudieron como poner o traer, bueno, a ver cómo aplicaría yo en mi rol de ayudante de alumno, en mi rol de adscripto, de adscripta. Entonces, bueno, me parece que es muy valioso que ustedes puedan tomar de este curso lo que les haga falta, lo que les sirva, lo que más les guste para llevarlo y apropiarse de eso, incluso en la vida cotidiana también, porque la comunicación es algo de todos los días. Comentarios sobre el foro, algo que quieran agregar, les gustó. Decir que fue una muy linda consigna, la verdad. Me encantó leer ahí las participaciones, vi que hubo varios que teníamos ideas similares con respecto a enfocarnos en la escucha, un poco más en también ver un poco más el aspecto de la disciplina y cómo eso impacta en nuestra forma de comunicarnos. Creo que eso fue un concepto que también se repitió bastante. Nada más para aportar que la consigna me pareció muy interesante y fue muy lindo leer, la verdad, todos los aportes. Agrego eso, ustedes se fueron mucho a la preocupación de decir, bueno, tengo que escuchar a mi compañero, a mi compañera, pensar cómo puedo desde mi lugar ayudarlo a comprender. Y ustedes traían el lenguaje técnico, la terminología, por ahí damos por supuesto, porque nuestros lentes disciplinares y nuestra formación nos hacen pensar bueno, que esto es casi obvio y quizás para el otro no lo es, o recién está ingresando. Entonces, su preocupación, o en general la preocupación que salió mucho en los aportes del foro fue esto, de cómo o desde dónde abordar, enseñar, acompañar esta alfabetización más de lo disciplinar, desde las particularidades de cada disciplina. Si soy odontóloga, en odontología, y así. Agregar, Mary, a lo que estás diciendo respecto a esto que mencionabas de la escucha activa. La escucha activa tengo que considerarla, digo, no solamente desde mi lugar como interlocutor, como persona que escucha, sino también desde el lugar del otro como persona que escucha, ¿no? O sea, tenemos esta particularidad de que hay disciplinas que tienen una implicancia que a veces suele ser doble o que no necesariamente la implicancia se reduce a un solo grupo de interlocutores. Se me ocurre pensar en este momento disciplinas como la psicopedagogía, como la fonoaudiología, ¿no? como la psicomotricidad, que
tienen una implicancia doble en el área de salud y en el área de educación también. Y cuando hay que comunicar, cuando hay que establecer algunos parámetros para definir un diagnóstico, definir un tratamiento, hay que tener en cuenta hacia quién nos dirigimos, si es hacia un colega, si es a alguien que tiene una experticia como nosotros, o si es a las mamás y papás de algún niño, niña, de alguien que realmente necesita una valoración, y nosotros tenemos que tener en cuenta de qué modo podemos ir haciendo esas referencias, ¿no? O sea, que no se transforme una referencia simplemente en la lectura, a lo mejor, de un diagnóstico, porque la implicancia es importante. La palabra va dejando siempre huellas, siempre va haciendo impacto, siempre hay un lugar en donde se ancla. Entonces es muy importante que esos anclajes no generen situaciones de las cuales después puede costar salir. Esa escucha activa nos presenta la figura de los interlocutores desde antes de por ahí la referencia, ¿no? Digo, uno cuando empieza a suponer, a pensar o tratar de elaborar algo para un proceso de comunicación, tiene una especie de interlocutor ideal. Digo, yo me voy a encontrar con personas de estas características e imagina qué tipo de vínculo se puede establecer en esa charla. Ese es un interlocutor ideal, es el interlocutor que yo imagino desde mi lugar de emisor en esa situación comunicativa. Ahora bien, ese receptor de esa situación comunicativa es un interlocutor real, porque es el interlocutor que tiene sus propios supuestos, sus propios matices, sus propias posibilidades de comprensión, de conocimiento específico de algunas disciplinas o no. Nos pasa a los ayudantes a alumnos y notamos estas diferencias con los alumnos que son ingresantes o con alumnos que son más avanzados en el recorrido de la carrera, ¿no? Por ahí esto de los lentes disciplinares y del lenguaje específico de cada disciplina, se puede ver el manejo distinto en estos extremos o en ese recorrido del trayecto académico. Pero ese interlocutor real es un interlocutor que es impactado por aquello que yo digo, y aparece un interlocutor emergente, que es el interlocutor que se modifica o que participa o que dice a través de la escucha activa aquello que quiere, puede y debe y siente que debe hacerlo respecto de lo que yo le estoy diciendo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que nos movemos entre esas variables, entre esos tipos de interlocutores, y eso hace que la situación comunicativa necesite la escucha activa, necesite la consideración del otro, necesite que nos incorporemos uno y otro de estos interlocutores a esa situación. Bueno, a propósito de esto que dice José, de la escucha activa, de pensar en quién nos lee el rostro, quién toma nuestra voz, quién toma nuestra palabra y qué responsabilidad tenemos en hacer que esa palabra, como decía alguno de los intervinientes en el foro, sabemos que no se las lleva el viento, o que mientras el viento se lleva las palabras van haciéndole cosas a la gente. Bueno, por eso hemos pensado en este eje de la clase, el cómo leemos, para arrancar con una cita de Úrsula Le Guin, que dice, mira, enganchando lo que venimos conversando de oralidad, ¿no? Con esto de lectura, las palabras tienen poder, los nombres tienen poder. Voy a hacer una aclaración que es un poco prosaica. Los nombres, dice Úrsula Le Guin, y ella escribe en inglés. Entonces, cuando dice nombre, en inglés, nombre de una persona y sustantivo se dice igual. Así que puede ser que Úrsula Le Guin haya dicho los nombres o los sustantivos tienen poder, ¿no? Las palabras son acontecimientos, hacen cosas, cambian cosas. La responsabilidad en el uso de la palabra es una de las notas que nos pareció más destacada en las intervenciones en el foro, y la valoración que hacen ustedes sobre la oralidad académica, que para nosotros es como la alfabetización disciplinar, son conceptos muy fuertes que nos gustaría que a ustedes les queden picando después de este curso. Bueno, entonces, el poder de las palabras,
el poder de las palabras que decís y de las palabras que recibís cuando escuchás y cuando lees. Y ahí vamos con la lectura. Les vamos a pedir especialmente a todos y todas que interrumpan un montón, que no nos dejen hablando nosotros tres solos en la clase, porque esto en condiciones de Meet hay como más aislamiento, obviamente, más solitariedad, aunque no sea más soledad. Entonces se desmutean y hablan. Vamos con esto del poder de las palabras y les pedimos rapidito, tarea 1. Esto es tipo un discurso psicoanalítico, ¿no? Lo primero que te salga, decime, anota 2 o 3 palabras con las cuales asocies la lectura en general, en tu vida cotidiana, en tu infancia, en tu mesa de luz, no en la universidad, a eso por ahora déjalo fuera. A ver, arrancamos. Yo la asocio bastante con el disfrute y la calma. Para mí la lectura es algo fundamental en mi día a día. Me encanta leer y es como cuando estoy libre de los exámenes, al fin tengo tiempo para leer la novela. Entonces, para mí es disfrute y calma. Ah, mirá qué divino, yo leo el chat. Nerina, desmuteate y habla nomás. Tranquilidad, inserción, no importa que nos superpongamos. Magia, aprendizaje. Libertad, imaginación y placer. Dale más fuerte, Nerina, a ver. Libertad, imaginación y placer. Ah, mira qué divina. Distracción, dispersión, ilusión, placer, dice. Alfonsina, desmuteate y habla nomás. Relax, imaginación, nostalgia. Sí, Todo lindo, ¿no? Dale, Alfonsina, desmuteate y habla nomás. las Dale. mías son gusto, conocimiento, y esta puede parecer negativa, pero en mi contexto no lo es, repetición. Yo solía leer, si algún libro me gusta o me gustaba cuando era niña, lo leía muchas veces. Hablo de 10, 20 veces, por ejemplo. Y no me aburría en ningún momento. Era como un ejercicio de encontrar más cosas en eso que ya sabía, pero entrar al texto de diferentes maneras. Mirá qué divino. Vamos guardando todo lo que dicen en el chat. Cuentos, sueños, misterios, reconocimiento, viajar a otros mundos. Yo leo porque no sé si Merina puede leer en el chat. Calma, magia, relax, imaginación. Hola. Conocimiento, crecimiento. Una repetición linda, fíjense, ¿no? Esta de recién. Una repetición placentera, ¿no? No machacona. Sofía. Ok. Aventura, información, decepción. ¡Wow! ¡Qué bueno! Hermosa esfuerzo. Ah, sí, Francisco, ¿vos decís esfuerzo en el caso de la lectura en general en tu vida cotidiana, en tu infancia? Perfeccionamiento, sí, en general. A veces hay algunos textos que uno lee por placer y que no entiende del todo, ¿no? Sin embargo, uno sabe que ahí hay alguna magia y sigue, y le da, ¿no? Y se obstina en eso, porque hay ahí también un placer que se resiste, pero que en algún punto deja abrir la puerta. Viaje, información, curiosidad. Bien, imaginación, concentración, guardamos todo esto, porque ya vamos a ver qué nos pasa después con esto de la lectura, ¿no? Bueno, ¿alguien más tiene ganas de comentar? Con respecto a esto de que a veces leemos cosas que no entendemos y sin embargo hacemos el esfuerzo, muchísimas veces a mí me pasa que cuando algo me aburre o no me gusta, de todos modos lo leo hasta el final para poder decir por qué no me gusta. O sea, sería como un desafío. Bien, estamos hablando siempre de una lectura que vos elegís, no de una lectura que te imponen, ¿no? Sí, obvio. Esas ¿Sí? lecturas de placer en general. Sí. Cuando me gusta, lo leo y me encanta. Cuando muchas veces repito la lectura, como dijo una de las compañeras, y cuando algo no me gusta, de todos modos lo termino, para poder decir por qué no me gusta, o por qué no recomiendo determinado libro, o por qué pienso diferente. Mira, hay otra gente, en cambio, que cuando no le gusta, abandona de inmediato. Me cuesta concentrar la atención. Ay, mira, qué tema. Mira la puerta que nos abrió Francisco con esto de la sobreestimulación. Hay un texto precioso que si ustedes pueden atrapar por ahí, si no nos lo piden por el aula y lo pasamos, de Walter Benjamin, que es un filósofo de la Escuela de Frankfurt. No se asusten que no les voy a mandar a leer nada, solo lo voy a mencionar de pasito. Sobre el sensorium. El sensorium es esto que dice Francisco Calderón, la sobreestimulación
a la que estamos expuestos, lo estoy leyendo Francisco, en el día a día, ¿no? El sensorium, dice Walter Benjamin, en la década del 40, mira, hace 80 años, el sensorium contemporáneo, el sensorium hoy en el siglo XXI, es esta sobreestimulación que nos dificulta muchas veces la lectura, nos dificulta sostenernos en una lectura, ¿no? Daniel, ¿querías decir algo? Sí, buenas tardes, ¿cómo le va? Sí, en relación a mi experiencia como lector, una apreciación personal, ¿no? Creo que el tema de la motivación o la inspiración a una lectura, todo depende de la temática en la cual uno está enfocado. Por ahí, como decía una compañera, muchas veces uno lee texto que no es de agrado, pero lo termina de leer para comprender la posición que tiene el autor o de dónde quiere que la cátedra o la materia quiere que uno se posicione, ¿no? Para poder hacer una devolución de ese texto. Espérate, O hay, Daniel. No, o hay Daniel, temas de... sí, Sí. Daniel, nos estás spoileando la clase, porque no estábamos pensando todavía en la universidad. Pero Daniel, va un pasito más adelante. Estamos pensando en la lectura porque sí, para tontear, lo que tenés en la mesa de luz, esto que decía Nerina, voy a saber por qué lo recomiendo, por qué no. Ahora, Daniel, ya por eso se estaba adelantando, Daniel. Mira, acaba la plata para vos y para todos. Bien. Tarea 2. No, otra experiencia, digamos, por ejemplo, bueno, volviendo a tomar como una narración, por ejemplo, el libro Mi planta de naranja lima, que es un autor viejísimo, un autor brasilero, en el cual yo lo leí cuando iba al secundario, pero lo empecé a tomar como un libro de cursada, por decirlo así. Después, bueno, fue lo que algo me inspiró a mí personalmente a poder ver otras temáticas dentro de la literatura, lo que es, por ejemplo, en su momento fue El Matadero, El Himno, El Martín Fierro, lecturas clásicas, ¿no? Pero esa lectura de ese libro fue lo que a mí me impulsó a tratar de incursionar, de averiguar, de aprender y de ver de otra forma, más allá de que después con los años uno tiene otra mirada. Sería eso para compartir. Buenísimo, Daniel, buenísimo nos viene que menciones un clásico de la literatura en la escuela y fuera de la escuela. Mi planta de naranja lima es para llorar un poco, pero es precioso. Algunos lo hemos leído en la escuela y otros fuera de la escuela. Bello, bello. Y fíjense, sin embargo, qué cosas distintas nos pasan, como dice Francisco, con la lectura en otros contextos, ¿no? Una lectura que nos gusta y otra que no, cosas con las que nos sentimos cómodos leyendo y otros casos en los cuales la lectura nos da trabajo, nos presenta desafíos, sentimos que hay obstáculos, ¿no? Y sin embargo, ahora ya estamos, tarea 2, invito a que lean la placa que ha compartido Melina, tarea 2, decime nota 2 o 3 palabras con las cuales asocies la lectura de imágenes, de cuerpos, de textos, etcétera, en la universidad y en tu carrera. Y acá ya la cosa se pone como menos lúdica, ¿no? Y por ahí también menos placentera, la cuestión se pone como una tarea más asignada por lo obligatorio, por lo que no se elige, por lo que hay que aprender, y sobre todo, porque en la mayor parte de los casos, estoy pensando en la universidad, en el grado y en el posgrado, se nos pide leer algo para luego dar cuenta de lo que leímos, que no es lo mismo que cuando lees Mi planta de naranja lima, que si lo pasas es para pasarlo bien y nada más. Ahí te dejo, Euge. Muchas veces en la universidad, las más de las veces yo diría, uno lee para luego dar cuenta de lo que leyó y de cómo lo leyó y de hasta dónde lo aprendió. O sea, ya la intención de lectura te modifica el vínculo que estableces con eso que vas a leer. Dale, Euge, te escuchamos. Bueno, Gloria, con eso, con respecto a lo que decís, en el ámbito de la universidad, yo diría las palabras presión, expectativa y un cierto apuro, ¿no? Como una ansiedad de leerlo y no dejarlo sin leer, cosas que me pasan a mí, un apuro siento.
Bien, ahí operé como amanuense tuya, Eugenia, puse presión, expectativa, apuro mientras hablaba, ¿sí? Fíjense qué distinto lazo que establecemos con la lectura y por qué a veces nos da trabajo leer para formarnos. Y vos decís, bueno, pero es la carrera que elegí y sin embargo te da trabajo. Hay unos saltos fuertes que hacer, un desafío, dice Marianela, perdón. Pero mira, Ernesto dice, desmotivación, presión, porque a veces leemos contrarreloj, porque leemos cosas que sentimos que de algún modo nos dejan fuera, porque son cosas difíciles, porque son textos no siempre pensados para nosotros y nosotras. Son textos que a veces se proponen como bibliografía en primer año, en segundo año en la universidad, pero son escritos por expertos para expertos. Entonces aparece esto que decía José recién. ¿Cuál es el lector ideal imaginado por ese texto? ¿Cuál es el lector modelo que tenía en la cabeza la persona que escribió? ¿Y qué podés vos hacer con esa lectura? ¿No? ¿Dónde la ponés? ¿Cómo la podés procesar? Florencia, te escuchamos. Bueno, yo con esto de lo académico es como que depende bastante de la cátedra hay materias que uno es más afín que otras, entonces como que tenés mayor predisposición capaz a la lectura de ese material. Pero yo asocio bastante con lo que es integración, a veces extenso, siento que a veces como muchos links, mucha bibliografía obligatoria, complementaria, y a veces son interesantes, pero muchas veces somos medio esclavos del tiempo y no te da a leer todo. Bien, por favor, vayan tomando nota de todo esto que dicen los compañeros, todo lo que sale en el chat, porque todo esto es material de reflexión y aprendizaje. Un aprendizaje que no sale del equipo docente que somos José, Melina y yo, que un aprendizaje que vamos construyendo entre todos y todas, ¿sí? Además de la cuestión de la actitud con C que uno le pone a un tipo de lectura y a otra, voy a recuperar lo que dice Claudia Marcela en el chat. Descripción, interpretación, investigación. Es decir, fíjense que no solo en la tarea 1 y en la tarea 2, en estas situaciones de lectura, aparece un posicionamiento distinto, un corazón abierto de distinta manera hacia la lectura, sino también, como dice Claudia, unas tipologías textuales diferentes, unas exigencias diferentes. Dice Claudia en el chat, leo, descripción, interpretación, investigación. Fíjense que con eso ligamos también la lectura en la universidad y en la carrera, con unas tipologías textuales entendidas como formas de configurar el enunciado, ¿no? Entendidas como tipo de estructura del texto, ¿no? Cuando fuera de la carrera, fuera de la universidad, en general, uno lee poesía, uno lee cuentos, lee novelas, pero no lee textos de investigación, o sí a veces. Entonces también hay ahí una diferencia fuerte vinculada con qué cosas se leen, ¿no? ¿Qué cosas se leen en una situación en la otra? Relectura. Sí, dale, desmuteate y dale, te escuchamos. Yo soy Claudia Marcela, ponía ahí descripción porque yo lo pensaba como el texto de Platero que se puede dar en la primaria, como interpretación todos los textos narrativos o, como usted decía, de poesías, y de investigación algo que se da más en el nivel superior, lo relacionado con esos textos. Yo decía cómo podía ser el lector ideal, y me imaginaba una persona que podía acceder a la lectura desde lo rudimentario, ¿no? Desde la salita de 3, y poder hacer un proceso de acercamiento, de aproximación, hasta poder llegar con buenas herramientas al nivel superior. Mirá, qué importante lo que decís, Claudia, porque el contacto, los contactos primeros que uno tiene con textos, ¿no? Con objetos a ser leídos, con cuerpos a ser leídos, con diferentes soportes también, condiciona fuertemente las posibilidades de lectura posteriores. Y a veces uno no piensa eso y cuando está acompañando a alguien, a un colega,
cuando está desarrollando la tarea de ayudante alumno, de profe, uno espera que todos lean más o menos parecido, y no, ni ahí, ni por casualidad, porque tienen trayectorias lectoras, biografías lectoras diferentes, ¿no? Digo, para cuando ustedes piensen al cerrar la Diplo, un trabajo de intervención, quizás desde el lugar del ayudante alumno, qué importante va a ser que consideren esos distintos puntos de partida de quienes transitamos la universidad, ¿sí? Bien, Meli nos pone otra diapo, a ver quién empieza con esta. Eugenia, ya que estás, mirá, ahí en carne y hueso con tu mate, a ver si te animas. Claro que sí. ¿Qué diferencias y semejanzas hay entre las respuestas a la consigna 1 por una parte, ¿sí? La tarea 1, y las respuestas a la consigna 2 por la otra? Podemos plantearlo en un paralelo tabla o podés hacer un punteo desprolijo y apurado, Eugenia. ¿Y qué primeras deducciones, observaciones, conclusiones nos deja ese análisis comparativo? Ese esbozo de análisis, digamos. Yo, perdón, diría que en la primera respuesta parece que por lo que dijimos que leer en casa es algo mucho más placentero y más gustoso, digamos, por las cosas que fueron saliendo, y la de la Facu pareciera que era algo más forzado, no sé, me dio esa sensación. Bien, disfrute, satisfacción a veces. A ver, ¿quién, Alfonsina? Estaba pensando que también lo que vimos en la respuesta 1, en las respuestas 1 y en la 2, es que también se habilitan como dos modos distintos de leer. Me doy cuenta que en el segundo estaba mucho más como signado por ciertas obligaciones de tiempo, es una lectura mucho más rápida. También hay mucho elemento de investigar, de analizar, de leer de una forma cuidadosa y podríamos decir enfocándose principalmente, no sé si principalmente, pero en una gran medida en lo teórico, por ejemplo, mientras que en el caso de las lecturas que son fuera de la universidad, serían las de la respuesta 1, está mucho más asignado por el gusto, por el placer, por la tranquilidad, incluso aparecían las respuestas, la calma, el deseo de leer, y hay menos como estas restricciones, digamos. Siguen abriéndose puertas, como tirándonos del hilito para tejer la clase, ¿no? Fantástico lo que decís, no solo modos de leer, sino también los lazos que se establecen. Emily. Buenas tardes a todos. Yo un poco quería traer de vuelta la reflexión que dijiste recién, Gloria, esto de este material de lectura, ¿para qué lector está hecho? ¿Y quién es el que lo va a leer, ese destinatario? Creo que esto tiene mucho que ver en estas diferencias y semejanzas, porque vemos que quizás nosotros elegimos un libro para leer en casa y vemos que cómo está escrito, comprendemos o quizás podemos buscar alguna palabra que no lleguemos a entender, pero la lectura se hace, como ya dijeron, placentera, amena, y lo que nos pasa muchas veces con lectura que es obligatoria de la Facu, es esto de que surge no entiendo o no comprendo. Y de vuelta traigo la reflexión que dijiste porque me llamó mucho la atención y nunca lo había pensado de ese modo, que está hecho por expertos para expertos, y sobre todo en las ciencias de la salud, que bueno, yo estoy en ese campo, vemos que muchas veces hay contenido que es tan duro que para los estudiantes termina siendo tan dificultoso de comprender, porque creo que también son libros que están hechos para personas que justamente ya son profesionales. Entonces ahí es donde entramos como en esta dificultad del estudiante de poder acceder a esa información, ¿no? Perdón si me extendí mucho. ¿Sí? No, perfecto, agradecemos, gracias. Emily, discúlpame, José, ahí te dejo. Fíjense esto que plantea Emily, que va en diálogo con lo que decía José al abrir la clase, ¿no es cierto? Y que me parece que está bueno reflexionar porque de algún modo nos corre la mirada de que en muchos casos, en tantísimos casos, no se trata de que el estudiante esté en falta. Se trata de que ese texto no ha sido construido para ese estudiante y se lo damos como miembros del equipo docente como si él ya fuera un experto, pero no son, en gran medida, no son textos didácticos, son textos de expertos para expertos, como remarcaba Emily. Eso me parece muy importante. Dale, José.
Perdón. Sí, quería agregar respecto de esto que apareció de dos modos distintos de leer. Me parece que también aparece un concepto, un significante de repetición y relectura, pero también con dos supuestos diferentes, ¿no? O sea, se me ocurre preguntarles a las compañeras y compañeros si significa lo mismo en el cotidiano, en esto de la niñez, de la que hablábamos, de la adolescencia, la repetición de la lectura, y la repetición de la lectura en el ámbito de la carrera, ¿no? En el ámbito de la universidad y de la carrera. No sé si significa lo mismo, que me da la impresión que no, me da la impresión que aquella primera repetición tiene que ver con el placer, tiene que ver con el texto que gustó, con el texto que dejó ganas de volver a abordarlo en algún otro momento. Y en esto de la relectura o de la repetición en el cursado de la carrera, tiene que ver probablemente con la búsqueda de comprensión o de profundizar algún aspecto, ya vinculado desde otro lugar y no tanto desde el lugar del placer. Me parece que un mismo significante tiene desde los supuestos dos significados distintos. No sé cómo lo ven ustedes. José, justo nos das pie ahora para hablar específicamente de la carrera, pero antes, Sofía, ¿querías decir algo? Pero siento que la primera lectura tiene que ver con el hacer, lees y ya estás haciendo, y la segunda lectura tiene que ver con el leer para hacer en algún futuro. Entonces es una lectura como mucho más distante, o sea, no es una lectura que se conecte tanto con vos del presente, sino como con algo más ansioso y más lejano. Claro, las temporalidades, yo cuando los escuchaba me imaginaba, cuando uno lee los textos de la Facu como estudiante, uno se sienta por ahí, bueno, tenés el mate, pero lees, resumís, haces esto, haces lo otro, haces cuadros, depende de lo que te toque leer, depende de la carrera. Y cuando uno se sienta a leer un libro relajado, con un cafecito, es diferente, ya el hecho de cómo uno lo aborda a cada texto. Pero bueno, esto nos lleva un poco a pensar en qué es leer en las carreras. En particular, en cada carrera, en tu carrera, ¿qué lees? ¿Cómo lees? ¿Para qué lees? Esto nos gustaría que nos cuenten un poco. Estaba pensando en esto de leer en las carreras, ¿no? Cuando armábamos el PowerPoint, nos preguntábamos qué significaría, por ejemplo, para pensar el grupo aquí presente, leer para Gastón, que está en arquitectura. ¿Qué cosas lee Gastón y cómo usa lo que lee para hacer una maqueta o para hacer un render, pongamos por caso, ¿no? ¿Qué es leer para Federico, que está en exactas? ¿Qué es leer para Florencia, que viene de geografía? ¿Cuáles serán los paisajes, las cartografías, los mapas, los escenarios que lee Florencia y cuáles los que lee, por ejemplo, Noelia, que viene de ciencias biológicas? Es decir, fíjense que qué importante es esto que planteamos hace un rato de la alfabetización disciplinar, porque la lectura, el qué, el cómo y el para qué dependen fuertemente de tu carrera. Ahora sí los dejo, perdón que tenía monopolizada la palabra. Profe Lu, te escuchamos. Sí, en esa línea, bueno, yo soy profe de matemática y trabajo en ingeniería, en primer año de ingeniería. Y ahí los libros, la bibliografía que aportamos está pensada para los estudiantes. Tiene un tratamiento didáctico, pero quizás leer 2 renglones te dice un montón de cosas, hay que leerlo con muchísimo detenimiento, el entonces tiene un cierto significado, hay que tener mucho cuidado y no leerlo rápido, porque si no, no entendés nada, no te queda nada. Y bueno, y se nota en los últimos años en particular que hay muchísima carencia de parte de los estudiantes en cuanto a poder entender los textos que les presentamos. Mira, me quedo porque
Después vamos a conversar sobre eso, te vamos a recuperar, profe Lu, el entonces. ¿Qué significa el entonces, no? Daniel y Federico. En mi caso, en la química, dependiendo de la persona, ¿no? Pero uno siempre intenta leer libros científicos para poder entender las cosas. Además, es muy común cuando estás buscando algo en específico, buscar papers de personas que han trabajado directamente en eso. Entonces, en nuestra facultad, por lo menos, es más el texto científico el que leemos para poder llegar a entender lo que nosotros buscamos entender. Sí, en mi caso, que estoy en la carrera de Ingeniería Electromecánica, los textos que más nos encontramos nosotros son con de alto contenido técnico, que va justamente a la matemática aplicada, pura y dura, o sea, con la fórmula de cómo funciona tal máquina, y el texto en sí se centra en explicar el término a término, básicamente. Y en cuanto a lectura complementaria que uno puede hacer, más allá de la parte matemática, es también el funcionamiento, es decir, cómo se articulan las partes de esa máquina con otras y los fundamentos físicos que hay detrás de cada una. Es una carrera de alto contenido técnico y requiere mucho la imaginación, porque estamos hablando todo el tiempo de cosas que se mueven, cosas que emiten luz, cosas que están a alta presión, que tienen un gran volumen, o sea, siempre hablamos de procesos dinámicos constantes y sí requieren mucha imaginación. Fíjense qué implicancias distintas estoy leyendo mientras te escucho, lo que dice Alfonsina, y dice Alfon, en letras leemos, ¿cómo era? Ay, se me fue. En letras la lectura es la actividad principal de nuestra carrera. Leemos textos literarios y también bibliografías sobre esos textos. Y Andrés dice, les leo por si ustedes no pueden, ¿no? Porque por ahí alguien que está manejando, está en el auto escuchando la clase, no sé. Dice Andrés, pero no estamos tan acostumbrados a leer en Arqui, lo cual nos cuesta retomar ni hablar cuando escribimos después, por ejemplo, una memoria descriptiva. Tal cual, Andrés, pero fíjate que sí, los arquis y las arquis están acostumbrados a leer el espacio. Entonces, no están tan acostumbrados a leer los textos, digamos, de palabras, pero sí están acostumbrados a leer imágenes, acostumbrados a leer cotas, acostumbrados a leer volúmenes, y hablan de llenos y vacíos que nosotros los no arquis no siempre entendemos, ¿no? Entonces, Gloria. la cosa es qué lee cada uno y cada una, sí. Sí, hay un par de aportes anteriores también a eso, respecto de la lectura de cada uno. Dice Claudia Marcela, dice textos, procesos de enseñanza y aprendizaje. Eugenia nos dice, nosotros en filosofía leemos para criticar, discutir, problematizar. Y acá hay una primera referencia al modo de leer en arquitectura que nos dice Paula, considero que leer para nosotros los arquitectos es entender lo imaginado, la historia, el contexto social a los que da respuesta a lo construido, etc. Ya después sí se suma lo que decías vos de Alfonsina de letras. Después Nerina nos dice que en historia para comprender causas y consecuencias, también para establecer diálogo entre las distintas miradas sobre los mismos acontecimientos. Después viene el aporte de Andrés que ya leímos. Gabriel nos dice, entonces en ingenierías la lectura es para aprender a hacer con reflexión según cada situación, cada situación particular, por lo menos en la agronomía. Y Francisco dice, estudio licenciatura en física, los textos en mi carrera suelen ser muy densos, el lenguaje simbólico es muy condensado, como dice Lu, afirmaciones lógicas, páginas enteras con demostraciones de teoremas. En libros de matemáticas suele haber un mayor porcentaje de símbolos que de palabras en español. En FAMAF conocemos igual de bien el alfabeto griego que el tradicional.
Y cierra Claudia Marcela diciendo, leo textos relacionados con los procesos de enseñanza y aprendizaje para mejorar las clases, relacionados con investigación, para colaborar con investigaciones de mi entorno laboral o docente, y otros relacionados con los cuidados pediátricos de enfermería, para estar actualizada. Esos son todos los aportes del chat. Buenas tardes. Yo soy de diseño industrial, estaría en el patio trasero de la Facultad de Arquitectura, digamos, somos como el patio trasero de arquitectura. Entonces, bueno, básicamente el manual mío, no sé si se logra leer, dice la arquitectura de los productos. Entonces nosotros leemos productos, tengo acá otro manual, que son las normas IRAN, con el cual nosotros acotamos los planos. Este sería la última actualización. Entonces es otro tipo de lectura, ¿no? Por ahí yo con mi pareja, que ella está en Ciencias de la Salud, en la licenciatura de Enfermería, los manuales son totalmente diferentes. Entonces nosotros, la lectura, un profesor nos dijo una vuelta en una clase, algo así como, cuando leamos, porque nosotros al fallar, por ejemplo, en un manual de normas IRAN, si nosotros no tomamos la medida específica en cuanto a al valor numérico de las medidas que utilizamos, son milímetros. Entonces es muy preciso por ahí, es muy pequeño el margen de error que tenemos. Entonces un profesor nos decía que por ahí no podemos hacer resúmenes porque, o sea, la técnica es específica, el valor es específico, que si nos costaba que lo empecemos a saborear, pero para poderlo aplicar a la hora de desempeñarnos profesionalmente, ¿no? Entonces, básicamente eso, son otro tipo de lectura que tenemos en nuestros manuales. No tanto la literatura con esa complejidad y con esa desenvoltura por ahí que tienen las otras profesiones, sino nosotros desde una perspectiva mucho más técnica y más, este término matemático, más geométrico, ¿sí? Quizás, eso. Nada más. Bueno, es muy tentador, Jairo, así que yo me zampo ahí para decirte que no solo que me parece fantástico lo que planteas, sino además que disiento en parte con vos, Jairo, por esto. Ningún patio trasero. Yo escucho arquitectos que dicen, los diseñadores, que son los compas de facultad, porque la facultad se llama Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, ¿sí? Dice, los diseñadores tienen una mirada sobre el detalle, pueden hacer unos cálculos con una precisión absoluta. En cambio, los arquitectos vemos una viga en general, no sabemos muy bien cuánto mide y cómo va a articular una pieza con la otra cuando estemos en la obra. Cuando estamos en obra, empezamos a darnos cuenta del valor inmenso que tiene el diseño, la cabeza del diseñador, porque tiene una precisión milimétrica. Saben cómo va a encastrar ese tornillo en ese agujero. Así que, Jairo, bueno, eso quería como disentir con vos por lo del patio trasero, ¿no? Y me parece fantástico esto que reflexionás sobre tu compañera y vos de campos disciplinares distintos y cómo los objetos de lectura, también Sofía, Lilia, ya vamos a leer en voz alta para todos y todas lo que van diciendo. Los objetos de lectura son diferentes, las tradiciones de lectura también. Ahí decía un egresado de letras, la lectura es el corazón de la carrera, Marcelo dice. Sirve en todo momento para aprender y luego para enseñar. Esta pregunta, bueno, Lilia, en artes, leemos textos de varias disciplinas y además leen objetos distintos. Lilia puede leer un cuadro, Lilia puede leer una acuarela,
puede leer un fresco, ¿no? Que los que no somos del campo disciplinar no podemos. Me callo un poco, María Cecilia, te escuchamos que tenés la mano levantada hace un rato, dale. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? A mí me pasó algo parecido de lo que dice Guillermo, que a pesar de estar en arquitectura, yo estoy también en el área de la salud, en odontología, y tomo esto que decís, de que simplemente leemos cosas distintas. A nosotros también nos pasa que el material bibliográfico de la carrera es un material quizás no es largo, es específico, es muy protocolar, si querés es hasta una descripción de pasos sistemáticos. De hecho, nosotros somos muy sistemáticos, vos nos das un par de opciones y nosotros buscamos resumir eso de la mayor forma posible. Y quizás nuestro libro es el paciente, nosotros leemos al paciente, interpretamos, diagnosticamos, me imagino que en todos los ámbitos de la salud será similar, digamos, y quizás nosotros, o lo que me pasó a mí en la carrera, la mayor fuente de información quizás no es un material bibliográfico, sino la experiencia del docente. Nosotros hablamos mucho, así como los compañeros de letras, de filo, contaban de que ellos arman sus debates a raíz de los textos. Nosotros el texto es como una nota, es como tomar nota, es un resumen de toda esa información que te comparten con una experiencia de por qué este protocolo te sirve, este no, este material sí, este material no. Y en eso me sentí identificada con el compañero de Arqui, que es información específica lo que leemos. De ahí la cuestión de por qué elegís uno, por qué elegís otro protocolo, otro material, está dado más por la experiencia. Entonces quizás por eso somos los menos, desde la parte filosófica, ¿no? Como los menos, siento que estamos como poco entrenados para leer y ver otras cosas en lo que leemos, desde lo real, desde lo textual, porque estamos entrenados para ver otras cosas, quizás distintas. Buenísimo, me encanta esto que plantea Cecilia. Por ahí creemos como equipo docente que va la cosa, de la diversidad disciplinar, de un ojo y una cabeza y un corazón que se van moldeando en función de la disciplina, en función de los quehaceres profesionales, y que no es que porque soy odontóloga, yo no sé escribir. Claro que sabes escribir unas cosas, y quien viene de las artes visuales sabe escribir otras cosas. Y la cuestión es cómo uno se vincula con la palabra según estas lentes disciplinares que decíamos al principio que ustedes han recuperado en el foro, ¿no? Paula y Lorena querían hablar, las escuchamos. Sí, hola. Yo soy arquitecta, docente de la Facultad de Arquitectura y también docente en una materia de diseño industrial. Y espero que el chico que habló de diseño industrial se haya referido solo a una cuestión física de dónde están ubicados en la facultad, porque verdaderamente lo consideramos colegas y compañeros nuestros, en donde los aportes interdisciplinares son necesarios. Ellos manejan una escala menor, nosotros una escala mayor, en donde nos complementamos y aprendemos muchísimo de ellos. Por otra parte, con respecto a esta lectura, y como había escrito, considero que nuestra primera, a nivel de la carrera, nuestra primera aproximación a la lectura es para poder expresarnos, para poder representar lo que tenemos en nuestra cabeza, o sea, que es solamente instructivo, para poder darnos a entender, a graficar lo imaginado. Luego, a medida que vamos avanzando en la carrera, nuestra carrera nos hace ir por lugares en donde justificamos aquello que imaginamos y que representamos mediante la historia de la arquitectura, otras materias más técnicas, pero siempre partimos de un concepto, investigamos, analizamos casos, todo para poder llevarlo a cabo en lo que nosotros, en nuestros diseños. Bueno, yo soy de archivología. Nosotros lo que hacemos es estudiar también un proceso, o mejor dicho, procesos de análisis para toda la gestión administrativa, digamos, de los documentos. Como es una carrera en un principio de pregrado, es como que toda esa parte es muy práctica, por lo tanto, los textos no suelen ser tan
difíciles. Sin embargo, cuando ya tenés que hacer, por ejemplo, cuarto año o quinto año, donde de pronto ya estudias otras materias junto con historiadores, como por ejemplo en epistemología o psicosociología o derecho, es como que tenés que ir adaptándote a ese tipo de lectura, incluso también en cuanto a la investigación. Y por ahí cuesta bastante y hay muchas dificultades al momento de tener que hacer, por ejemplo, incluso una tesis. Y tiene mucho que ver con esto, ¿no? de la lectura y con la adaptación de la lectura. Bueno, eso quería aportar. Y ya Lorena va abriendo la puerta para que pensemos en los trabajos finales de grado, ¿no? En los desafíos que, en términos de lectura, escritura, de toma de la palabra también oral, que implica producir una tesis. Lorena habla de la tesis en archivología, y yo pienso que distinto que es el caso de Jairo, me imagino una tesis de diseño, nunca vi eso, tengo un vecino que estudia diseño y puedo imaginarme un poco cómo será una tesis, bueno, las tesis en arquitectura sí me resultan más familiares, bueno, una tesis de la profe Lu, de matemáticas, por ejemplo, pienso cómo será en ese campo disciplinar el momento de la lectura en la carrera para esa instancia de un género de pasaje, ¿no? Para la producción de algo diferente, con una destinación diferente, y la producción de algo en lo cual se juega tanto tu carrera, que vos sabés que ese es un umbral, y un umbral que tenés que pasar y que en general nos da mucho trabajo. Creemos los miembros de este equipo docente que buena parte de la dificultad que reside en recibirse, hacer una tesis, construir algo propio, con lo cual egresás, está vinculado con la toma de la palabra, la lectura, la oralidad y la escritura en el proceso de la carrera. Porque de pronto al final de la carrera nos piden hacer algo que en el proceso de la carrera, en el trayecto formativo, no se nos había pedido. Entonces, por eso a tantos nos resulta, bueno, un desafío importante y mucha gente se demora, empieza con retrasos, ¿no? A la hora de egresar. Pero eso ya estoy abriendo otra puerta que hoy prefiero dejar cerrada, o solamente que deje una lucecita por debajo para no irnos demasiado de tema. Bueno, ¿quién toma la palabra? O, a ver, para seguir con leer en las carreras, o vamos a pensar juntos lo que es. José, ¿querés cerrar este pedacito de la clase? ¿Tenés ganas? Para que pasemos como a la segunda fase de la clase, que es leer consignas. Eso sí. Sí, Eso sí. me gustaría, hola, no sé si ahí se me escucha bien. Sí, me gustaría agregar respecto de esto de los distintos modos de leer, ¿no? Me quedó ahí flotando un poquito lo que nos decían los compañeros de ingeniería y de física, en esta referencia a lo simbólico, a los teoremas, a los modos, y en esto de que conocemos el alfabeto griego más que al mismo nivel que el español y demás. Y esto de la simbología, de leer símbolos, que muchas veces lo disociamos de lo cotidiano, ¿no? Yo provengo, les cuento a las compañeras y compañeros del área de Ciencias de la Educación, de la Escuela de Ciencias de la Educación en Facultad de Filosofía y Humanidades, pero mi trabajo de base siempre ha sido el acompañamiento educativo y el apoyo escolar en contextos de informalidad, distintos recorridos, lo que solíamos llamar antiguamente la particular, ¿no? Esa cosa que, ese apoyo a los cuales se recurría. Yo me he dedicado fundamentalmente al nivel medio y abordar la cuestión disciplinar de la matemática y la física en ese nivel medio implica tener que darles un primer contacto con esto de la simbología, ¿no?
esto de las distintas propiedades, de las distintas operaciones o principios físicos y demás. Y ahí ese primer contacto a veces no suele ser del todo agradable o del todo positivo, lo que hace que ya cuando van llegando a los estudios superiores entren en un contacto más necesario y a lo mejor hasta a veces más intempestivo con ese tipo de lectura, y se presentan estas dificultades. Esto lo digo para aquellos ayudantes alumnos y ayudantes alumnas de estas carreras, ¿no? O sea, esta disociación que a veces tenemos de lo cotidiano, y cuando uno logra por ahí vinculárselos un poquito con lo cotidiano, se produce esto que la Gestalt denominaba comprensión súbita por insight, y dicen, ah, era tal cosa. Entonces, bueno, son esos distintos modos de lectura, eso de leer los símbolos, y estamos ahora incorporando una lectura de símbolos en el cotidiano. Hemos escuchado varias veces decir que hoy no se lee como antes. Cuando arrancábamos la clase de hoy, se hacía mucha referencia a los libros, se mencionó Mi planta de naranja lima, por ahí, se mencionó La cautiva, El matadero, siempre el libro, ¿no? El formato. Vinculábamos nuestra infancia. Yo ya soy bastante mayor que algunas de las compañeras y compañeros, pero ellos vinculaban también su infancia al contacto con el libro. Y hoy no es que no se lea, sino que se lee distinto. Y se lee, hay una infancia que probablemente lea símbolos, que hay que verlo, hay que estudiarlo, hay que investigarlo, pero que probablemente esté comenzando primero por leer símbolos y no tanto narrativas. Entonces, bueno, por ahí esto de la diferencia de lectura entre la narrativa y lo simbólico, como dicen los compañeros de física y de ingenierías, a lo mejor está empezando a vincularse la lectura del símbolo ahora desde más temprana edad. Eso se me ocurría como idea simplemente. Riquísimo, como idea simplemente, es como un tema de tesis lo que dice José para pensar, como idea simplemente. Claro, porque, ¿cuáles son las prácticas de lectura sería, no? Las prácticas de lectura hoy, ¿qué pasa con la seño que dice estos chicos no leen nada? ¿Qué pasa con la escuela que no siempre se encuentra dichosamente con las lecturas que ya saben hacer los niños y las niñas que llegan a nivel inicial, ¿no? ¿Y qué pasa también con los ingresantes a nivel superior que llegan a la universidad sabiendo perfectamente leer y escribir, solo que no saben leer y escribir o hablar como los nuevos escenarios de nivel superior solicitan? Entonces, no son chicos que no sepan o que no puedan, son chicos, chicas, chiques que saben otras cosas, que saben de otro modo. Y como decía, me parece que era Fede que decía hace un rato al iniciar la clase, ya no nos podemos sostener, perdón, tanto tiempo leyendo, porque nos cansamos, porque hay el sensorium que yo les decía a Benjamin, ¿no? Esto de que hay una hiperestimulación que también nos lleva a ser lectores diferentes, lectores de signos y símbolos, dice José, ¿no? Lectores de memes, dice Aimelina, lectores todo el tiempo, pero de otras cosas. Entonces no es que no leamos, de ninguna manera, es que leemos distinto y leemos distintos objetos, ¿no? Distintos dispositivos. Bueno, nos encantaría como equipo docente que esto ustedes se lo llevaran de deber. Ah, mira, ahí está, ¿ves, Adriana? Lectores fragmentados, tal cual. Pero fíjate que no es que no leamos, vas en el ómnibus y vas todo el tiempo leyendo lo que pasa en el mundo afuera, y leyendo tu celular, y leyendo los cuerpos de los que están sentados y parados con su celu en la mano. Y leyendo a la gente que sube, leyendo los carteles, ¿no? Todo el tiempo estamos leyendo. Bueno. Y eso es importante tener en cuenta si uno trabaja como ayudante de alumno, como asesor, como docente, que ahora justamente vamos a entrar en ese tema, en las consignas, ¿no? Hay que tener en cuenta todos estos factores que influyen en la lectura de las consignas, en la elaboración de consignas, si estamos desde el rol docente.
Ay, ven que no puedo pasar la diapo. Mientras... Ahí voy. A ver quién quiere comentar acá. Vamos entonces a este segundo bloque de la clase. Si el primer bloque uno podría inventar, a ver, como ponerle un título que sería ¿qué significa leer en las disciplinas? ¿Qué significa leer en tu carrera? Este segundo bloque es ¿qué significa leer las consignas? La consigna, profe, estos chicos que no entienden la consigna, ¿por qué nunca leen la consigna? ¿Qué me quiso decir con esta consigna? A ver, alguien que me la traduzca, ¿no? Y en ese lugar de traducir, de redecir, está el ayudante alumno como una figura principal, ¿no? Como la figura del que, el que te lo ablanda, el que te lo facilita para que puedas acceder. Sí, Euge, te escuchamos. Bueno, yo cuando antes había dicho las 3 palabras, había dicho expectativas y pensaba en esto, que siempre hay una expectativa, algo que se espera, de que entendamos en el texto, de que podamos reconocer, y creo que tiene que ver con esto de la consigna, como lo que se espera, ¿no? De que podamos, por ejemplo, nosotros en filosofía, nunca podemos decir un texto me gustó o fue lindo, o sea, esas no son como adjetivos que le damos a los textos, no son ni lindos ni feos, o sea, buscamos más allá, lo extendemos a problemas, a consecuencias. Entonces, la expectativa de un texto en filo por ahí es eso, poder sacar problemas, consecuencias que se desprenden de ahí, criticar en el sentido bueno, ¿no? No decir una crítica, digamos, algo constructivo, digamos, como extenderlo. Me parece que tiene que ver con eso, con lo que se espera, la consigna, la expectativa del docente de que de un texto extraigamos algo que nos deje una enseñanza. Mirá, Eugenia, exactamente, hay una cuestión lexical ahí de enganche, ¿no? Vos decís que se espera que con la consigna extraigamos algo, ¿no? Y justamente las consignas tienen en un punto una dimensión extractivista. Mirá, por eso digo que no es menor la cuestión lexical, ¿no? Tu elección de la palabra no será azarosa. Hay un criterio extractivista de los textos. Les pedimos a los estudiantes que lean para determinar cuál es la posición del autor respecto del problema enunciado. Les pedimos a los estudiantes que extraigan las ideas principales, pero fíjate, bueno, el vos, este colectivo que somos, nos fijemos todos en que hay ahí un criterio fuertemente utilitarista, extractivista, que nunca confesado, que está, porque suena muy feo políticamente, pero está subyaciendo ahí como operación que el sujeto debe desplegar respecto de ese texto que les damos, ¿no? Respecto a esa, con la consigna, digo. La consigna como una máquina de arrancar secretos al texto, ¿no? ¿Qué son las consignas? ¿Cómo se redactan? ¿Cómo se leen y responden? Bueno, en filo ya un poquito lo bosquejó Eugenia, pero puede seguir. Milagros, ¿tenés ganas? ¿Podés desmutearte? Alfonsina, ya nos dijiste que no por la conectividad, así que vamos a leer lo que Sí dice puedo. Alfonsina. No puedo conectar mucho la cámara, pero sí puedo hablar. Bueno, escuchamos, chicas. No, bueno, yo lo dije en el chat, no sé, voy a leer lo que puse, que yo puse que la consigna es una instancia de integración práctica, implica vincular algo que se abordó teóricamente, es decir, que no está vinculado con una acción, podríamos decir, sino que es la lectura de un texto o otra forma de abordarlo, con un hacer, que es responder una consigna, sacar ideas principales, explicar algo, definirlo. Generalmente, al menos las consignas que vemos en mi carrera son de ese tipo. Se lee un texto teórico y a partir de eso hay que hacer algo, escribir algo, definir algo,
Vos pensás las consignas, entonces, Alfonsina, como una instancia didáctica, ¿no? Me parece, como un dispositivo de colaboración con el estudiante para orientar su lectura, ¿no? Sí. Algo así, Alfonsina, me parece, ¿no? Sería como una consigna sería como otro modo de decir un GPS didáctico, suponte, ¿no? Algo así. Mira, ahí está Milagros, dice, guían un proceso, el GPS. Las consignas guían un proceso de aprendizaje, suelen redactarse en imperativo. Bien, ¿quién más de todos los que estamos, que somos un montón, tiene ganas de contar algo sobre cómo son las consignas en su carrera? En mi caso, como ya dije, estudio de diseño industrial. Las consignas son guías de trabajos prácticos donde se incorpora todo el contenido académico específico que se dio en ese, digamos, en ese número de trabajo. Entonces, se amplía en cuanto a la interpretación de los alumnos. En este caso, yo estoy como ayudante en una cátedra de introducción a la tecnología de primer año de la carrera de diseño industrial, donde se ve, por ejemplo, un material específico y se ven todos los procesos por el cual se puede transformar esa materia prima. Entonces, el resultado de los trabajos, cada alumno tiene un resultado diferente por las diferentes interpretaciones de las consignas. Digamos, básicamente, son como ideas que lanza la cátedra para que apliquen de alguna manera el agregado de valor desde la perspectiva como formación de diseñadores industriales. El resultado es muy sorprendente porque de una idea, de una consigna, encontramos 30 resultados diferentes, básicamente. Después volvamos a esto de que para Jairo las consignas en diseño tienen ese valor de suscitar diferencias y no de que todos acertemos con la respuesta que ya el profesor tenía elaborada como la única correcta, ¿no? Que son dos modos distintos de pensar el valor de la consigna. Bueno, vamos con algunos ejemplos, que es un post de Instagram, donde podemos ver consignas. Establezco una relación entre Sócrates y la filosofía. Hay varios ejemplos. Sí, tal cual, Fiorella, ay, amo, ¿viste? Precioso eso. ¿Qué Son muy terminó en divertidos. 1896? Mira, qué precioso. Pero re contesta, ¿o no? O sea, está la consigna que es una... ¿Y acierta o no? Mira. Bueno, escribe con cifra los siguientes números. 10. Lo siguiente, el número que sigue al 10, ¿cuál es? El 11. El siguiente es el 11, obvio. Interpretó a su manera. El número siguiente, 98, es 99. Y claro, ¿viste? La cosa es cómo lo piensa el otro, ¿no? Como dirían José y Melina al comienzo sobre la situación comunicativa, ponerte en el lugar del otro que lee la consigna. ¿Qué hace el otro con esta orden de trabajo que le doy? ¿No? Bueno, a ver, esa... Mañana comerán o comeremos tarta, nos pondremos. ¿Qué es eso? Bueno, son preciosos. Bueno, mira cómo la reduce. Eugenia, Como que ¿querés comentar? entendió la consigna de forma literal, ¿no es cierto? Y no la operación que le pedían que ejecute. La cuestión es la literalidad. Quería hablar de esto que es increíble porque no solamente es la literalidad de la ejecución de la orden, sino que es un pensamiento lateral. Porque, por ejemplo, yo, que tengo un pensamiento más estricto, cuando me dicen reduzca la siguiente fracción, yo pienso en hacer las operaciones matemáticas. Pero es espectacular lo que hizo porque buscó otra alternativa a lo que le estaban pidiendo. No a lo que está pidiendo, sino a lo que está leyendo. Es fantástico. Una tía una vez me compró un libro de pensamiento lateral y me costó horrores terminarlo porque yo intentaba hacer lo que me decía lo que estaba escrito en el libro y tenía que buscarlo de forma diferente. Entonces tuve como alrededor de un año para terminarlo.
Y era una tontera, porque le di a mi primito tenía 6 años en ese momento, y comenzó a hacerlo y lo hacía rápido, porque él tenía una forma de pensar totalmente diferente a la mía. Fíjate, Daniel, es que ese niño no estaba, digamos, formateado por la carrera, como estamos nosotros y nosotras. No tenía puestos los lentes disciplinares, dirían José y Melina. Entonces, podía desarrollar su pensamiento lateral como, bueno, por otra vía, ¿no? Bueno, retomamos un poquito entonces una cuestión como menos lúdica y más como informativa, con algunas diapositivas que hemos pensado, que tenemos en el PowerPoint, ahí lo pone Melina, sobre qué son las consignas, ¿no? Por ahí decía Milagros, recién, suelen redactarse en imperativo. ¿Cómo se escribe la consigna, no? Ariana, que es Ari, vos sos Ari de Derecho, ¿verdad, Ariana? Las consignas son todo un tema en mi carrera y más aún en los exámenes parciales. ¿Por qué las consignas son todo un tema en tu carrera, en Derecho y más aún en los exámenes parciales, Ari? El fin de semana estuvimos tomando exámenes de Derecho Constitucional, que es una materia de primer año, y las consignas eran como demasiado complicadas para la instancia de un examen parcial para alumnos de primer año, porque decía, marque la respuesta incorrecta, marque lo que no corresponde. Y a los chicos se le complicaba porque yo me imaginaba y me ponía en el lugar de ellos de decir, están nerviosos, algunos sí o sí tienen que aprobar el segundo parcial para no quedar libre, otros están jugando la promoción, y a vos lo que primero se te viene a la cabeza cuando vas a hacer un múltiple opción es buscar la respuesta correcta, y no te pones a pensar en lo que es incorrecto. Y yo digo, ¿cuál es la intención del docente cuando prepara? Porque, bueno, era un parcial unificado que lo preparaban entre todos los docentes y lo terminaba autorizando el titular de cátedra. Yo digo, ¿cuál es la intención de todo esto? Entonces, pasó esto de que más de una vez nos hacían preguntas y yo le digo, chicos, primero lean la consigna porque por algo se lo están poniendo en negrita, con mayúscula, entonces céntrense primero en la consigna y no se pongan a buscar la respuesta. Creo que hay también esta cuestión de hacer las cosas mecánicamente, impulsivamente. Esto es lo que se me vino a la cabeza, entonces lo voy poniendo. Entonces, también está esta cuestión, ¿no? De cuál es la intención que tiene quien elabora la consigna para con quien la debe responder. Y en Derecho, siempre les digo yo a los alumnos que nosotros manejamos palabras y que cada vez que tenemos que hacer un análisis, lo que tenemos que buscar siempre es el verbo. El verbo es el corazón o el núcleo del derecho, porque el derecho lo que va a tratar de establecer es la conducta a hacer, la conducta que se espera o la conducta que no se debe hacer. Entonces, bueno, eso pasa, por ejemplo, o esto pasó el fin de semana pasado, con el tema de las consignas, y yo por dentro mío decía, ¿por qué se las complican tanto? Lo que plantea Ariana nos viene justo para preguntarnos esto, ¿de qué están hechas las consignas, no? Y antes una especie de pie de página, cortito pero didáctico. A veces, por hacer una cosa novedosa, o no sé por qué motivo que no logro escudriñar, que no logro advertir, a veces los docentes formulamos unas consignas que son angustiantes para los estudiantes, porque son consignas que están fuera de la práctica habitual. Si vos durante un año, desde marzo hasta octubre, estuviste trabajando en las clases todos los días, todas las semanas, con un tipo de consignas, es como un cuchillo bajo el poncho, a final del ciclo lectivo, sacar una consigna de otra índole. Es como
es como una trampa en un punto, es como, es un riesgo altísimo, porque el sujeto está ya en una condición emocionalmente frágil, porque sabe que de ese examen depende algo, ¿no? Cómo le vaya ahí. Entonces, si además vos venís con algo que es tan novedoso, que lo desestructura, porque no responde a la práctica de enseñanza que se ha estado desarrollando todo el año, ahí se produce una situación de fractura, una situación de sufrimiento, ¿no? Que posiblemente puede evitarse. Posiblemente, no sé, si vos tenés ganas de hacer consignas súper novedosas, hace un par de ellas en el transcurso del año, pero no de pronto pongas toda la imaginación al servicio de la novedad a final de año cuando estamos todos como estamos, en un año electoral, en un año de mucha pobreza, o sea, hay una cuestión ecológica también en ese sentido, ¿no? De consideración de toda la situación, en un año en el cual nos están resultando difíciles algunas situaciones. Entonces, digo, por ahí ponerte novedoso con una consigna a esta altura, no sé si es lo que queda mejor articulado con el desarrollo de una materia que ya se venía dictando desde marzo. Para el programa Hablemos sin saber, habló Orioli, porque no sé de qué estoy hablando con las consignas de Ari, pero me estoy poniendo en un lugar posible. Hablemos sin saber, se llama. Bueno, vamos ahora hablando con un sostén más. ¿Qué son las consignas? Melina, ¿querés tomar vos un poquito? ¿Qué son las consignas? Todo esto y algo más. A ver. Bueno, un poco las consignas es todo lo que ustedes vienen diciendo. Por ahí, cuando vamos avanzando en la carrera, estamos más familiarizados, entonces, bueno, no nos agarra tan desprevenidos como contaba Ari. Pero bueno, las consignas son órdenes de trabajo, tiene como un carácter más, un registro más instructivo, son textos instruccionales o instructivos, porque te dicen marcar tal cosa, responder a tanto. Por eso lo que decías, Ari, del verbo, que es muy importante, coincidimos con eso. Prestarle atención al verbo siempre es importante y ser claros con el verbo también es importante. Bueno, indicaciones sobre qué hay que hacer y esto de orientar e indicar al otro en ciertas condiciones qué tiene que hacer. Entonces me parece que es fundamental pensar fundamental pensar en todo lo que ya venimos viendo de la situación comunicativa, a quién me estoy dirigiendo. En este caso de las consignas también es importante más porque casi siempre entra en juego la evaluación cuando hay una consigna. Entonces, bueno, es importante tener en cuenta ese factor. No sé si alguien más tiene algún comentario sobre qué son las consignas. Meli, Sí. agregar que independientemente de qué son en particular las consignas, es importante ver cómo se aborda el momento de planificar una consigna, digo, ¿no? Tener en cuenta que la consigna debe ser clara, que debe ser pertinente, que debe ser específica, porque si no, se puede diluir esa consigna en esto de que la palabra es fuente de malos entendidos, ¿no? Entonces, si yo no tengo no dejo en clara la especificidad de la consigna, puedo en una instancia, como decís vos, que tiene que ver con la evaluación, con acreditaciones y demás, pueden ser instancias escritas, pueden ser instancias orales, pero si yo propongo una consigna que pueda ser mal entendida, mal interpretada, que utilice esta dinámica de que la palabra es fuente de malos entendidos, lo que puedo hacer es atentar contra ese proceso de diálogo y de situación comunicativa que implica toda instancia de esa naturaleza. Yo suelo decir a los compañeros y compañeras que la instancia de examen es una instancia de diálogo, que hay que estar presente, que hay que estar de cuerpo entero en ese diálogo. Hay que escuchar lo que se nos pregunta, hay que escuchar lo que respondemos, hay que escuchar lo que se repregunta.
hay que escuchar lo que volvemos a responder y no tratar de contestar simplemente para mantenernos en la situación, sino contestar para que esa situación vaya produciéndose, creciendo cualitativamente, ¿no? Entonces, la consigna tiene que tener eso, por lo menos intentar la especificidad para no perdernos esa posibilidad del diálogo y para no interrumpir ese diálogo tan necesario en este tipo de situaciones. Aurelia, te escuchamos. Bien, gracias. Yo lo que quería destacar, tomando lo que dijo Ariana, que un aspecto también importante con las consignas es que hay que enseñarles a los alumnos a leer las consignas. No solo decir, bueno, esta es la consigna, esto es lo que tienen que hacer. Nosotros en traductología podemos tener consignas tan simples como elija la opción correcta, como de un párrafo de 5 o 6 líneas, ¿no? Entonces, lo que les solemos indicar, por ejemplo, y de ahí recalco lo que dice Ariana, lean, tómense el tiempo, marquen, no respondan lo primero que se les venga a la cabeza. No es eso de vi la primera palabra y ahí empiezo a tratar de responder, a redactar. Y notamos, por ejemplo, porque yo en eso he sido muy pesada todo el tiempo, incluso en las clases cuando les hacíamos las preguntas, cuando entregaron ahora el último parcial y el último trabajo práctico, y en muchos habían usado, les decía yo, usen colores, usen lo que sea, resaltadores, fíjense que tienen que marcar, y entregaron los exámenes súper marcados. Entonces, y las notas fueron, dentro de todo, muy buenas en esos que habían marcado. Se notaba que ese enseñarles a cómo leerlas, a cómo trabajarlas también, era útil. Y a su vez les habíamos dejado un momento así como decir, bueno, la consigna más importante, bueno, leámosla todos juntos. Que uno dice, primer año, facultad, no te vas a poner a leer todos juntos la consigna. No, pero sí, hace falta. Y funcionó, porque puede estar muy bien armada, puede estar, pero como decimos, si es con los nervios, leen la primera palabra y la última. Y entonces, y después escriben algo que nada que ver. Y vos decís, es una pena, dedicaste mucho tiempo, aprendiste a redactar y no es lo que se te estaba pidiendo. Entonces queda fuera. Bueno, era eso, como que esa importancia de decirle, es también dentro de esto un género, ¿no? De los que también hay que aprender a trabajar. Exacto, Aurelia, es parte de la alfabetización académica, es parte de los géneros que necesitamos aprender a leer. Y bueno, y en el caso de quienes estamos del otro lado, aprender a redactar. Entonces esto vuelvo a traer un poco lo que decía Aurelia y lo que decía José, de todas las cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de redactar una consigna, pero sobre todo esto, tener en claro cuál es la operación cognitiva que yo quiero que los estudiantes, las estudiantes realicen en el momento. ¿Qué es lo que yo quiero ver? ¿Qué es lo que yo quiero ver plasmado en la resolución de esa consigna? Sí, Glau, perdón, ahí te dejo. No, cortito nada más, enganchado con lo que dice Aurelia. Por eso nos interesó que en esta clase sobre lectura abordáramos específicamente la lectura de consignas, porque en la universidad es importante aprender a leer las consignas con reflexión. Aurelia, te vamos a llevar a otras clases también para que a todos nos coordines la lectura de consignas y nos enseñes el resaltado y el subrayado, que me parecen muy importantes porque son operaciones, no infantilizantes, son operaciones didácticas, son prácticas de aprendizaje que a uno lo orientan, ¿no? Ahora, en la placa que viene, esto de la operación cognitiva, Perdón, que de algún modo decía... Dale, Interrumpo un segundito. Gracias. Una cosa que hago en clase, y yo decía, como relación con esto también, ¿no? Yo digo, a mí mis alumnos me deben odiar, o cuando me toca darle clase como suplente con otros. Porque nosotros, bueno, damos muchos avisos por el aula, ponemos mucho por el aula virtual, ponemos muchas cosas, explicaciones ahí, cronograma, programa, bueno, mucha información. Entonces, salen preguntas que ya salieron, ¿no? Alguien pregunta, y ya los míos me conocen, porque yo que les respondo a estos que preguntan algo que ya se hizo. Y responden ellos, ¿no? Lean en el aula, vuelvan a leer, fíjense, y están así. Y aprendieron el discursito, y lo gracioso es que también sirvió. Porque sí, bueno, van al aula, leen la consigna, leen la explicación, más allá de consignas, ¿no? Explicaciones en general. O tenemos clase hoy en el aula 3. Y entonces alguien pregunta, ¿dónde tenemos clase? Lean en el aula, fíjense, ¿cuál es el título del aviso? ¿Qué se explicó en el aviso? Y así, por eso decía que los míos se reían cuando tocaba con alguno nuevo o nos juntábamos,
porque yo les pedí, ustedes contéstenles, ya saben, fíjense en el aula. Y después, bueno, sí confirmamos en clase si había alguna duda, ¿no? Pero lo primero es, está escrito, léanlo, presten atención a lo que están viendo. Eso era como central también, creo que fue parte de todo el año, ¿no? Ha sido un trabajo pesado, pero lo hicieron. Con esto que decís, me acuerdo, yo recién arrancaba como ayudante alumna en la cátedra de didácticas específicas con Gloria. Y era plena pandemia, entonces, bueno, las preguntas eran esto, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo hay que hacerlo? Era constantemente. Y Gloria me dijo algo que me quedó. A veces no dar respuesta es la mejor respuesta que podés dar, porque haces que el otro vaya en búsqueda y pueda aprender más. Bueno, eso Seguro, sí, sí, sí. Bueno, era el equivalente a lee el otro aviso. Esa es la típica. Lee lo que preguntó Melina, por ejemplo. Y ya está. Ya estamos. Buenísimo, gracias por el recuerdo. Eso de a veces no dar una respuesta es permitirle al otro que crezca, que la busque por sí mismo, ¿no? Eso no es un invento mío, se lo debo a mi analista, el doctor Abelo, así que no le voy a robar la autoría, es psicoanalista. Bueno, vamos con la placa que sigue. A ver, Aurelia, ya que estamos enganchados con la consigna, ¿tenés ganas de leer de qué puede estar hecha una consigna? A ver si entre todos y todas podemos ver cómo se desmontaría esta posible consigna que un docente le da al alumno. Mira, la consigna dice, desde la lectura de los capítulos seleccionados, compare las ciudades de Atenas y Esparta, organizando la información en una tabla de una carilla con los rubros cultura y valores y aspecto económico, ¿sí? Tiempo 60 minutos. Como decía José, ahí está toda la situación comunicativa planteada para que el sujeto sepa qué se espera de él, ¿sí? No es que lo larga solo, le das una serie de ejemplos. Veamos cómo está confeccionada esa consigna. Aurelia, ¿tenés ganas y posibilidades de leer o preferís que lo haga otro? No, Para sí, que sí hagamos puedo. el desarmado. Dale, te escuchamos. ¿Voy leyendo No la solo parte con la explicación o solo la lectura explicación, por con ejemplo? los comentarios que te vayan saliendo, que a todos nos van a venir bien. Bueno, donde dice contexto, punto de partida, condiciones o pautas. Por eso, perdón, ¿leo solamente eso o la voy desglosando como está? Leo lo de la izquierda y lo que está en los globitos. Me parece que la lectura como en diálogo, Bien, ¿cuál es sí. el contexto, el punto de partida de esta consigna? Bien. Dale. Está. Desde la lectura de los capítulos seleccionados, eso sería el contexto, entonces, punto de partida, las condiciones o pautas. Después, compare las ciudades de Atenas y Esparta, y ahí tenemos en compare la operación cognitiva, la actividad que tienen que realizar, y ciudades de Atenas y Esparta, el contenido. Perdón, ahí la operación cognitiva sería lo que dijo la compañera, el verbo, ¿no? Compare, sí, yo dije comparte, compare, exactamente el verbo. Ese Sí, sería el verbo. que hago resaltar. El verbo. Y después, que dice, organizando la información en una tabla de una carilla, el resultado, o sea, sería que organicen la información, la extensión, una carilla, y las especificaciones que tienen que tener los rubros cultura y valores y aspecto económico. Bueno, y el tiempo, 60 minutos. ¿Y vos cómo harías, Aurelia? ¿Qué marcarías? Queremos saber. Primero, compare. Pero aparte de otra cosa, no es una sola lectura. Son dos, según la complejidad, son 2 o 3 lecturas las que tienen que hacer. Entonces, si tienen resaltador, por ejemplo, compare el resaltador. Con lapicera, Atenas y Esparta, porque ahí ya saben qué es lo que tienen que comparar. Si tienen otro color, que la mayoría tiene esas cartucheras con un montón de cosas que ustedes dicen, ¿para qué las traen si después no escriben? Pero bueno, aprovechenlas. Y después marcar cuál es el resultado, justamente la tabla, para que sepan que es una tabla y no un párrafo u otra cosa, y pasaríamos a la extensión, la carilla. O sea, tabla, carilla, cultura y valores, por ejemplo, y aspecto económico. Esas cosas, o sea, esos 3 puntos que nunca me había puesto a pensarlos así como clasificarlos, ponerles una categoría,
estarían con distintos colores en la consigna. O, por ejemplo, me mostró una alumna que no tenía colores, hubiera marcado, compare con una línea recta, Atenas y Esparta haciendo ondulado, tabla puede ser con 2 líneas, o sea que se las ingenian. Cuando lo necesitan y les funcionan, se las ingenian. A veces en la consigna se establece el producto o resultado, que en este caso es una tabla de una carilla con los rubros, cultura y valores y aspecto económico. A veces no te dicen cómo. No te dicen el cómo tenés que demostrar eso, cómo organizarías la información y vos podés hacerlo en un resumen. Pero es más claro para el sujeto que está respondiendo, y insisto, en una situación de estrés, y como decía recién José, a menudo es una situación de acreditación, de evaluación, es más claro y más tranquilizador decirle, hace una tabla, ¿sí? No decirle, hace. Yo lo primero que leería, mira, o lo segundo, tomando lo que dice Aurelia, yo diría, compare y después yo me fijo 60 minutos. Bien, porque pero eso cada cual lo va piloteando, ¿no? Porque yo digo, bueno, a ver, ¿cómo voy a distribuir mis 60 minutos? ¿Cuánto tiempo voy a planificar y cuánto tiempo voy a tener para pasar en limpio y repasar? Yo no digo que se haga así, digo que como a mí me sirve, yo me fijaría primero en la operación cognitiva y después en el tiempo que tengo, ¿sí? Porque no me va a dar lo mismo si lo tengo que hacer en 60 que en 30 o en 120. Entonces, yo me fijo mucho en eso, pero hay que ver dónde le duele a cada uno y cuál sabe cada uno que es su estrategia de resolución, ¿no? Bueno, comentarios sobre esta consigna. Es un fastidio en un punto escribir una consigna tan completa. Es un fastidio. Pero también es una tranquilidad porque uno tiene, a ver, la conciencia con la serenidad de decir, puse todo, lo diste todo, como dicen algunos veinteañeros, ¿no? Puse todo, he tomado todos los recaudos para que el sujeto la resuelva la consigna con los resultados esperables. Elizabeth, te escuchamos. No, yo este año como ayudante alumna, bueno, yo soy ayudante alumna de la carrera del profesorado de idiomas, y tuvimos una consigna parecida en una actividad, y los resultados fueron diversos. Porque hubo una alumna que nos entregó el trabajo, como si la consigna era en base a la ley de educación, tenía que comparar la ley nacional con la ley federal, elegir 4 aspectos de la ley, 4 ítems, 4 puntos. Una alumna hizo una comparación y parecía la lista del supermercado, ¿no? Como si estuviera comparando productos, sí, no, con las casillas de validación. Después otra alumna ponía los ítems y ponía en el inciso D y en el inciso M. Después otro, en lugar de elegir 4 aspectos, que le habíamos dicho que eran seleccionables por ellos, habían prácticamente todos los aspectos de la ley. Entonces, en lugar de usar una hoja, habían usado 2, 3 hojas. Les dije 150 palabras, se fueron a las 422. Fue muy diverso. Y era una materia de segundo año en la universidad. Entonces, preocupaba que no habían leído la consigna y que al momento de explicar la consigna, tampoco habían prestado atención a los puntos que tenían que tener en cuenta a la hora de hacer un cuadro comparativo. Y siempre les remarcaba, ¿quién es el emisor de ese cuadro comparativo? Porque si vos haces un cuadro comparativo como si estuvieras comparando electrodomésticos, vos no vas a comprar la ley de educación. Sí, o sea, no, es imposible que vos me hagas una comparación de esa manera, porque no vas a adquirir la ley de educación. Sí, lo que estás buscando es comparar los conceptos que tiene cada uno de esos aspectos. Y bueno, algunos alumnos fueron a reformular ese cuadro, otros no quisieron, otros lo dejaron así, pero bueno,
fue sorprendente para mí, y para el profe, obviamente, que una consigna tan simple hubiera generado diversas cuadros comparativos que no se pedían. Decía hace un rato, Jairo, me parece que era, que en diseño se dan consignas para que distintos sujetos resuelvan de distinta manera, de manera que, digamos, que activen operaciones cognitivas diferentes tal vez, y que arriben a diferentes resultados, ¿no? Eso me parece que decía Jairo a propósito de diseño. Largan una consigna que suscita ondas, ¿sí?, diferentes en los sujetos. En cambio, en otras carreras, las consignas apuntan a que el sujeto acierte en un determinado producto escrito o material que es el que el equipo docente ha previsto, ¿no? Y hablando de electrodoméstico que se mencionó recién, vamos a la placa que sigue, que acaba de poner Melina, ¿no? ¿Cómo se leen y se responden las consignas? Acá recuperamos las operaciones cognitivas, de las cuales ya hemos conversado un poco, y que despuntó Ariana, ¿no? Ari con el tema del verbo, y que después retomó Aurelia también. Qué importante reflexionar sobre qué recubren estos significantes que aparecen en las operaciones cognitivas que leemos en las consignas, ¿no? ¿Quién tiene ganas de leer algunas operaciones cognitivas, algunas cosas que hacemos con la cabeza cuando desmontamos, como en la mini Pimer, desmontamos la consigna para ver de qué está hecha? Que digamos que esta tarea mini Pimer es la que hace Aurelia con los resaltadores, ¿no? ¿Quién lee? A ver. Yo puedo leer. Dale. Ok. Algunas operaciones cognitivas. Describir. Es de poner de manera ordenada los distintos aspectos que abarca un tema. Justificar. Explicitar una razón de algo. Definir. Es explicar el significado de un concepto. Analizar. Significa desmenuzar, desmontar y ampliar los contenidos. Ejemplificar. Consiste en buscar un caso particular. Comparar. Es establecer las similitudes y las diferencias entre dos o más objetos, conceptos, procesos, etc. Clasificar. Se trata de ordenar o de disponer por tipos. Gracias, Alfonsina. Fíjense que es importante saber, entonces, a qué se refieren las operaciones cognitivas para el equipo docente que construyó la consigna, y para vos, estudiante que la lees, o para vos, ayudante alumno que andamiás el aprendizaje de los estudiantes, y los ayudás a pensar qué es describir, qué es justificar, qué es analizar, que no son palabras equivalentes, pero es importante preguntarse, como decían recién Aurelia y Ari, cuál es el verbo que me dice lo que tengo que hacer. Porque vos podés entender, analizar de una manera y yo puedo entenderlo de otra manera, ¿sí? Entonces, a ver, dale, Aurelia. No, acá para dar un ejemplo de por qué les decía que por más que sea corto, se los hacía marcar, estaba el típico ejercicio de verdadero o falso y que tienen que justificar. Entonces la consigna es, bueno, la tengo acá, pero más o menos, en caso de que sea falso, justifique. Y la gran mayoría, ¿qué es lo que hizo? Marcó falso. Y no entregaron, no pusieron la justificación. Entonces, en vez de corregírselo primero a unos cuantos, les digo, ¿qué está faltando acá? Y me miran como diciendo, hice todo. No, leí la consigna. Había que justificar. Y es simple, ¿no es cierto? Es una consigna muy simple. Marque el verdadero o falso, en el caso de falso, justifique. Pero ya la segunda oración no la leían. Entonces ahí fue cuando empecé a implementar, bueno, por más que sea corto, marquen 1, 2, 1, 2, 3. ¿Cuántos verbos hay? Fíjense cuáles son los que lo llevan a la conclusión. Y ahí mejoró.
¿ves como decíamos? Parece infantil y uno tiene miedo de que ellos lo van a tomar a mal, porque yo pensé eso, me van a decir que me está tratando, pero creo que se dieron cuenta ellos mismos de que empezaron a responder mejor. Así que, bueno, lo seguí haciendo después, vamos a ver qué pasa el año que viene. Esta es la primera vez que lo hago. Un éxito tu invento, Aurelia. Un éxito. Profe Lu, ¿qué nos querías compartir? Sí, también referido a lo que decía la compañera, nosotros tenemos muchos verdaderos falsos en los parciales y bueno, y cuando ponemos justificar aclaramos cómo, a qué nos referimos. Justificar con algún contraejemplo, alguna propiedad, para que ellos sepan cómo es que tienen que justificar, porque a veces lo que hacen es repetir el enunciado y no están justificando. Hay que justificar con algo de teoría o resultado teórico o cosas que sean falsas también. Justificar con un contraejemplo es algo que nunca se me había ocurrido, profe Lu. Bien, a ver, Elizabeth. También en la materia en la que yo soy ayudante de alumna, hay un trabajo que se les pide a los chicos, que es hacer una descripción analítica de una escuela. La escuela la eligen ellos, y en base a puede ser el texto de Foucault o el texto de Santos Guerra. Y el año pasado nos llamó la atención uno de los escritos, porque volviéndonos a esto, cuando se da la consigna se explica lo que se espera que el alumno produzca, y me acuerdo que los tuve en clase, les traje, bueno, para mí era un ejemplo lógico, la escuela de la familia Ingalls. Entonces trabajamos con la escuela de la familia Ingalls, les dije, tienen que usar las herramientas de teoría y práctica de la investigación, de limitar el problema, en tiempo, en espacio, y bueno, y ahí empezar a describir cómo es esa escuela. Y uno de los escritos que recibimos arrancaba, hoy nos hicieron leer Foucault y me trajo maravillosos recuerdos por mi paso por la escuela. Ya arrancó así, yo digo, pero como le comentábamos con el profe, estuve en clase, expliqué cómo tenían que hacer el texto, y ya arrancaban así, me daba la sensación de que esto de la escucha activa no había funcionado. O sea, como que el alumno se había dispersado en ese momento. Y uno todavía no sabíamos qué pasaba con esa alumna, porque la verdad que todos sus trabajos iban para abajo, no iban para arriba, a diferencia de sus compañeros. Entonces, costaba muchísimo llegar a esa alumna. Y nosotros entendíamos que el problema pasaba justamente por esto, porque la alumna no estaba prestando atención. En algún lado se nos perdía, pero no sabemos en qué lado. Es un logro ya poder reconstruir, Elizabeth, la trayectoria de esta alumna y decir, va para abajo, no como el resto de los compañeros, ¿no? Para saber dónde hay que fortalecer, dónde hay que andamiar, y cuál es, digamos, el señalamiento y cuál es el anclaje que esa estudiante necesita, ¿no? Que está vinculado con la escucha, según tu hipótesis. Gente, falta poquísimo, nos quedó re corta la clase al final. Sí, tenemos ahí dos plaquitas pendientes que ahí está colocando Meli, que tenían que ver con una actividad que teníamos prevista para hacer en el marco de la clase de hoy y demás. Pero bueno, esto es el dinamismo al que nos va llevando la excelente participación y los intercambios y demás, que por otra parte nos gusta muchísimo. Así que si les parece bien, vamos a hacer lo siguiente, vamos a abrir un pequeño foro hasta el martes a las 12, donde vamos a responder a estas consignas y a esta actividad que teníamos prevista, ¿sí? Nosotros vamos a replicar estas consignas en ese forito, en esa presentación del foro, para que la puedan tener. Yo calculo que ya mañana estará ya subida al foro para que puedan irlas trabajando. Ahí, Meli, si querés leerlas a las consignas de este punto y a la siguiente. Dale, en tu carrera, ¿qué consignas suelen darse
y cómo se leen y responden. ¿Qué lenguajes y qué operaciones cognitivas se privilegian como ayudantes a alumnos? ¿Dónde te parece que residen las mayores dificultades de cursantes en relación a las consignas? Dejamos esas dos entonces que quedaron pendientes. Abrimos un foro, como hicimos en el aula virtual, y ustedes van comentando ahí. Está bueno que esa instancia de participación, porque nos vamos leyendo y bueno, y a ustedes les sirve como para poder destacar y reforzar las ideas que vamos viendo clase a clase. Leer en mi carrera, 5 o 6 claves básicas para estudiar y aprender. Insistimos en la alfabetización disciplinar. Como vos lees y escribís, como vos hablás y escuchás, es una manera distinta como lo hacen otros de otras procedencias disciplinares, ¿no? Cada uno con sus lentes metidos no solo en su cerebro, sino también, insisto, en su corazón. Bueno, gente, vamos terminando ya esta clase porque son las 19 y no queremos invadir las vidas de nadie. Ahora nos ponemos la cámara para saludarnos, Ariana. Sí, me quedé pensando justo en lo que había dicho una de las compañeras con el tema de la alumna que iban viendo los trabajos que cada vez iba más para abajo. Y me quedé pensando en algo, en un video que yo compartí en uno de los paddles de la diplomatura, que muchas veces desciframos o pensamos que el problema es en el aprendizaje y muchas veces el problema radica en la forma de estudiar y no en el aprendizaje, sino en la forma que se está utilizando para estudiar. Que tendría un impacto directo sobre cómo se aprende. Cómo estudió, que le da un cómo aprendió o qué aprendió. Le da como una pauta a Elizabeth para, bueno, como ayudante de alumna, acompañar ese proceso, ¿no? A ver cómo estás estudiando, esa es la posibilidad que por ahí tenemos como ayudantes de alumnos, de decir, bueno, a ver, me acerco desde otro lugar que no es el del docente, y que por ahí, bueno, siempre sirve y sirve como mediador y como es como otro vínculo. Sí, yo siempre busqué el acercamiento, pero muchos de los chicos por ahí plantean cuál es su problema. Su problema es la falta de tiempo, su problema es que tienen mucho texto para leer. Bueno, cada uno tiene una dificultad diferente y que luego se analiza con el docente. En el caso puntual, esta alumna no manifestaba nada. Vos le dabas la devolución y era lo mismo que la nada, ni siquiera el gracias, a diferencia del resto de sus compañeros. Entonces uno no podía interpretar qué es lo que estaba sucediendo. Y esta alumna, la que escribió ese texto el año pasado, este año recursa a la materia. Y el trabajo lo hace con la JTP. Y la JTP, la devolución que pone es que ni siquiera usa el vocabulario técnico y específico de la materia. Cuando yo le transmito el mensaje a la alumna, me dice, pero mi trabajo es maravilloso. Yo hice muy bien mi trabajo, no entiendo cuál es el problema. Y me pasa el trabajo. Y yo lo leo al trabajo y le tengo que dar la razón a la JTP. Entonces vuelvo a explicarle y fue lo mismo que la nada. Le expliqué, me tomé el tiempo para explicárselo. Me miró como diciendo, ¿y? Y siguió con su vida como si nada. Y lamentablemente tuvo que, el profe, no porque esa situación, sino porque por nota, no pudo promocionar. Porque no le alcanzó para promocionar la materia. En el chat compartí un video que es de Silvana Corso, es madre de una nena que hoy por hoy ya no está, y que ella tenía, digamos, diagnosticado trastorno del aprendizaje, y aún así siguió asistiendo a la escuela. El padre, bueno, es una historia muy buena, y ella habla sobre las escuelas inclusivas, que no deberían existir las escuelas inclusivas, sino que las escuelas deberían ser completamente inclusivas, donde los estudiantes deberían ver reflejadas en el aula la diversidad que existe sobre las personas y cómo los profesores o los docentes tienen que buscar las herramientas
para enseñarle a los alumnos a aprender. Uno de los videos míos de cabecera de decir, es totalmente cierto, si nosotros en las aulas, y mucho más como profesionales, como futuros profesionales, no vemos la diversidad plasmada en el aula, cuando nosotros salgamos a la calle, difícil va a ser de que podamos ver la diversidad y podemos ser empáticos en la sociedad. Ahora, cuando las aulas están plasmadas de esta completa diversidad y buscamos la forma, no de que los demás o de quien tenga ciertas limitaciones, no sé si está bien dicho, limitaciones, digamos, mayormente se habla de discapacidades, con lo cual yo no concibo la palabra discapacidad, pero bueno, es el término que se utiliza, el término de discapacidad, no que las personas con ciertas discapacidades tengan que ayornarse a la sociedad, sino que todos tenemos que buscar las herramientas para hacer mucho más equitativa la educación y el aprendizaje, que es uno de los videos que ustedes colocaron cuando hablaban sobre los dispositivos, que algo que puede llegar a ser igualitario muchas veces también se convierte en discriminador y también excluye. Entonces, fue uno de mis videos preferidos y bueno, escuchando este tema de la compañera, innatamente nos sale decir de que el otro tiene un problema cuando deberíamos buscar la solución para potenciar las herramientas que tengan las diferentes personas. La verdad que es complicado porque, bueno, a mí me toca trabajar también en el secundario y uno ve también en el nivel medio diferentes casos que son desafiantes. Así que bueno, es cuestión de ir buscándole y ver por dónde uno aborda esos casos. Pero bueno, hasta aquí llegamos hoy porque se nos va el tiempo, ya la gente se nos está yendo. Gracias a todos por la participación. Nos encanta que se sumen, que charlemos, que se armen lindos debates. Y bueno, ahora esperamos sus participaciones en el foro. Sabemos que están todos con muchas cosas, pero bueno, nos gusta leerlos. Así que, bueno, gracias. Y bueno, cerramos aquí. Nos vemos la próxima, si no nos robamos más tiempo. Gracias. Muchas gracias. Y buen resto de semana para todos. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, gracias.